Para la reflexión de esta tarde, yo quiero invitarles a que pensemos en el versículo 23 del capítulo 5, de la primera carta a los tesalonicenses, que dice: y el mismo Dios de paz. A veces no prestamos atención a lo que la Biblia dice, ¿no? Pero fíjense lo que dice, y el mismo Dios de paz, o sea, está diciendo Pablo, nadie más, no otro, no el amigo, no el pariente, no un ángel. Está diciendo Pablo, él mismo, él personalmente, es lo que está diciendo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el versículo donde yo les quiero invitar a que pensemos unos minutos esta tarde. Yo les quiero invitar a orar, por favor. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad, por esta bendición, por este momento. Yo te agradezco por la paz que pones en nuestros corazones, que pones en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. Te agradezco, Señor, por la bendición de tenerte con nosotros. Te agradezco por la bondad que tienes para con tus hijos, por el cuidado, la protección y la seguridad que tú nos has brindado, Dios, en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento, a cada instante, a cada paso de nuestras vidas. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos nuevamente de recibir una palabra y que ésta pueda ayudarnos a poder avanzar, Señor, a ir en la dirección, Dios, que tú has decidido que sigamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pónganse cómodos dando un gloria a Cristo, por favor, y ayúdenme a pensar unos minutos en la palabra de esta tarde. Espero poder dejar alguna idea que pueda ser útil. Y esta tarde queremos hablar nosotros, dijimos ya, del asunto de la exclusividad, pero el tema que queremos compartir con nosotros le hemos llamado todo para Dios. Todo para Dios tiene que ver con exclusividad, todo para Dios. Y el versículo, hablando el apóstol Pablo, nos habla a nosotros de una invitación, de un deseo, ¿no?, salido del corazón del apóstol Pablo para nosotros. Y él dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Voy a hacer una pequeña aclaración que otras ocasiones ya hemos hecho, alguien lo recordará, a lo mejor no este año, pero tiempo atrás lo hemos hecho. Hemos dicho nosotros, por ejemplo, que cuando el apóstol Pablo maneja esta expresión, el apóstol Pablo hace un planteamiento desde una perspectiva muy grecolatina, ¿no? Muy helenística, más que todo, muy griega. A diferencia de la forma de pensamiento de los griegos, el pueblo hebreo, ustedes van a encontrar en la Biblia que difícilmente en lo que es el Antiguo Testamento, ustedes van a encontrar al pueblo hebreo hablando de alma. ¿Sí? Lo que en griego se conoce como la psique. El pueblo hebreo habla de espíritu y habla de cuerpo. Y la palabra de Dios, cuando habla de espíritu y cuerpo, nos maneja una idea en la mentalidad hebrea bipartita. O sea, para ellos el ser humano se compone solamente de dos elementos, de lo que es el espíritu y de lo que es el cuerpo. Y el espíritu es precisamente el medio a través del cual el ser humano se conecta con Dios. Alguien dice por ahí que uno de los grandes problemas de nosotros los seres humanos en la actualidad es que prestamos mucha atención al asunto del alma y al asunto del cuerpo, y tenemos muy descuidado el tercer elemento, que es el espíritu. Y dicen por ahí, alguien por ahí escribiendo dice: no es el alma el que te conecta con Dios, no es el cuerpo el que te conecta con Dios, el que te conecta con Dios es el espíritu, no el alma y no el cuerpo. Y por ello uno de los grandes errores que nosotros estamos cometiendo en la actualidad, todas las culturas, es que, o la mayor parte de las culturas, es que el aspecto espiritual lo estamos dejando abandonado y prestamos mucha atención al asunto psicológico, a la cuestión del alma, pues, y al asunto físico. Pero cuando el apóstol Pablo habla ya en un momento, digamos, evolucionado y con la influencia propia del helenismo,
sobre la cultura bíblica, específicamente hablando, el apóstol Pablo nos presenta a nosotros precisamente esa dimensión o esas tres dimensiones que el pueblo hebreo no tiene. Y a partir de que los griegos llegan, entonces el apóstol Pablo es que habla de todo vuestro ser, y ya el ser no se compone solo del espíritu y el cuerpo, sino que se compone del espíritu y el cuerpo, y le agrega un tercer elemento que es el alma. ¿Amén? Amén. Ahora bien, cuando el apóstol Pablo dice, y todo vuestro ser, que se compone por espíritu, alma y cuerpo, tripartita, tres partes, tres elementos, dice él, sea guardado irreprensible. Ahorita voy a esa palabra porque es la que quiero tocar. Y luego dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La mayor parte de las iglesias predicamos y seguimos creyendo en la venida del Señor Jesucristo como una experiencia física, y es algo en lo que no voy a meterme ahorita a reflexionar, ni a analizar, ni a hacer ninguna crítica, pero sí quiero mantenerlo como una especie de idealización que el apóstol Pablo nos presenta, o que la palabra de Dios nos pudiera presentar a nosotros, como aquel punto al que nosotros queremos llegar y que se convierte en un tirabuzón, ¿no? En una cuerda que nos gancha, y desde allá, desde ese momento que no sabemos dónde es, desde ese lugar que no sabemos dónde está, nos está estirando a nosotros en una dirección, ¿sí?, que nos marca precisamente el estilo de vida que a nosotros debe de moldearnos. Esa es la idea que la palabra de Dios nos presenta. Y dice Pablo que esos tres elementos que componen el ser deben de llegar, deben de buscar llegar a ese momento como una experiencia de ensueño, como una experiencia anhelada, como lo dijimos ya en términos de ideal, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios dice que hay hombres y mujeres que luego dicen, que se quejan y expresan y dicen que el Señor tarda en venir. Y luego dice la palabra, no, es que el Señor no tarda en venir, aunque muchos lo tienen por tardado en venir, sino que Él, en su inmensa misericordia, lo que está haciendo es esperar que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Por eso no llega. Esa es la explicación bíblica que se da. ¿Sí? Pero esa experiencia añorada se convierte en algo buscado, y es un encuentro que, para que se pueda dar, el ser humano necesita estar en una condición óptima. De ahí que la palabra de Dios nos invite a nosotros a ir en esa dirección y a buscar esa condición óptima, ¿sí?, para poder llegar a ese momento de encuentro con el Señor Jesús. Si no existiera esa experiencia buscada como algo no utópico, lo quiero decir, pero sí algo anhelado, algo muy valioso, muy, precioso, si no existiera eso, a lo mejor el ser humano no tendría de otra forma la inspiración para buscar que su espíritu, alma y cuerpo esté en condiciones óptimas. Espero estarme explicando. En esta iglesia nosotros estamos diciendo siempre que estar en condiciones óptimas no depende de una experiencia como esta con el Señor Jesús en el más allá, ni en la venida segunda que se dé, ni en el juicio final, ni en la posibilidad de la muerte. O sea, nuestra inspiración para poder buscar esa condición óptima no se encuentra en esas experiencias. Se encuentra en nuestra capacidad de asumir responsabilidades. Eso es lo que estamos enseñando en esta iglesia, y eso es algo que la palabra de Dios nos invita a que nosotros aprendamos a asumir. Y quiero que entendamos esto, y a veces resulta complicado poder hablarle al hombre, a la mujer, en estas palabras que estoy mencionando, porque el hombre y la mujer parece ser que necesitamos esas idealizaciones
Porque no sabemos asumir responsabilidades. ¿Me estoy entendiendo? Si aprendiéramos a asumir responsabilidades, entonces tal vez otra cosa sería, ¿no? Pero miren, vamos, dije que no iba a decir mucho de esto y yo creo que me estoy yendo más allá. El apóstol Pablo dice: todo vuestro ser, tu cuerpo, tu espíritu y tu alma sean hallados irreprensibles. Y luego dice: para. ¿Sí? Para, fíjate bien lo que voy a decir, para la venida del Señor Jesús. Es como si nosotros fuéramos a una escuela, presentáramos un examen y nos dijera el profesor: vas a presentar un examen y necesitas sacar una puntuación de 8.5 para que puedas aspirar a ingresar a X, Y o Z universidad. ¿Sí? Y ustedes dirán: ¿y por qué compara con eso? Porque cuando nosotros vamos a la Biblia, y dije que era el punto que iba a tocar, la palabra de Dios nos presenta a nosotros un término que Pablo usa: tu alma, tu espíritu y tu cuerpo sean hallados para la venida del Señor Jesús, sean hallados, punto medio, irreprensibles. Y esa es la palabra que nosotros tal vez tengamos que tomar en cuenta y en consideración. ¿Qué significa la palabra reprensión? Porque eso es lo que Pablo está diciendo: que te encuentren sin reprensión. Lo menos, ¿sí? Lo menos. Porque a veces nosotros no usamos a lo mejor las palabras correctamente y no es lo mismo no reprensibles que irreprensibles. De alguna forma, irreprensible significa no necesariamente contrario, sino significa lo menos. Fíjense bien lo que estoy diciendo: lo menos posible. ¿Sí? Cuando nosotros decimos: es que esa persona, lo que esa persona está haciendo es inhumana, ¿sí? Está diciendo que ese acto le falta humanidad, pero no significa que esa persona no sea humana. ¿Me estoy entendiendo? Y la palabra de Dios es bien importante entenderlo, porque cada hombre y cada mujer necesita encontrar una palabra de esperanza esta tarde. O sea, imagínate que vayas a una escuela y te digan: es que necesitas sacar 100 de calificación para tener la posibilidad de aspirar a ingresar a X, Y o Z universidad. Yo quisiera saber si existe sobre la faz de la tierra un lugar donde si no es con calificación de 100 no ingresas. ¿Y sabes una cosa? ¿Qué crees? No existen. No existen. ¿Dónde crees que te pueden exigir como requisito mínimo que tengas 100 de calificación si no ingresas? En ningún lado. En ningún lado. En ningún lado. Hay calificaciones máximas. Pero, bueno, al menos yo no conozco un lugar donde digan: es que si no tienes 100, no ingresas. Yo no conozco ningún lugar. Porque probablemente no exista. O las personas que estén en condiciones de alcanzar un porcentaje de calificación de esa magnitud sean cantidades mínimas. Y entonces resulta que prácticamente estarían cerrando la posibilidad a que las personas pudieran ingresar a ese lugar. Entonces, la palabra de Dios sigue diciendo irreprensibles. Espero estarme entendiendo. Entonces, la palabra de Dios está diciendo: a ver, a lo mejor perfecto nunca vas a ser. Pero qué maravilla es entender que el Señor ni siquiera esté esperando que tú seas perfecto. A ver si me estás oyendo, hermano, a la distancia. El Señor no está esperando que tú seas perfecto, y eso lo hemos dicho muchas veces. Ni el pastor espera que tú seas perfecto. Algo que sí creemos nosotros, y yo creo que es a lo que invitamos siempre, es a que por lo menos hagamos nuestro mejor esfuerzo. Eso sí es posible. Hacer nuestro mejor esfuerzo, eso sí es posible. Y el corazón de Dios está en la misma dirección. Y entonces Pablo dice, ¿no? Lo menos reprensible posible. ¿Qué es una reprensión?
Una reprensión es una expresión autoritaria y severa, fíjate bien, de desaprobación. ¿Sí? Que se le hace a una persona a causa de su actuación o su comportamiento. Otra vez. Una reprensión es una expresión autoritaria y severa de desaprobación que se le hace a una persona a causa de su actuación o su comportamiento. Y dice Pablo, y el mismo Dios de paz, o sea, tú cuentas con el Señor de tu lado para que Él te santifique, ¿ah? De tal manera que no experimentes de expresiones autoritarias y severas de desaprobación. ¿Y qué serán de parte de Dios las expresiones autoritarias y severas de desaprobación? ¿Qué serán? ¿Existirán? ¿Estará el Señor en la idea de actuar de esa manera? El apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, versículo 15, él habla de eso, ¿verdad? Procura presentarte delante de Dios aprobado. ¿Qué significa en ese sentido entonces una reprensión? Una reprensión significa una desaprobación. Hiciste un examen y saliste. Nosotros decimos reprobado. ¿Qué es lo contrario a ser reprobado? A ser aprobado. Y Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Procura presentarte delante de Dios aprobado, siempre. Ser una persona que esté aprobada. ¿Me entiendo? Sí. Que estés aprobado delante de Dios. Cuando nosotros pensamos en esto, alguien, a propósito de lo que voy a mencionar enseguida, que quiero tocar como una ilustración esta tarde, nos invita a nosotros a pensar precisamente en la idea de que cuando nosotros somos personas aprobadas, y esto lo vamos a entender fácilmente, las personas que han estado en alguna empresa trabajando, cuando esa persona sale de esa empresa, se retira de esa empresa, existen dos situaciones o dos condiciones o dos posibilidades o dos circunstancias o situaciones bajo las cuales esa persona va a salir de la empresa. Va a salir en buenos términos de esa empresa o va a salir en malos términos de esa empresa. Si esa persona sale de esa empresa en malos términos y espera encontrar otro trabajo, probablemente esa persona va a ir a esa empresa, va a ir a no sé si a recursos humanos o con el patrón y le va a decir, oiga, ¿puede darme cartas de recomendación? Y la persona va a decir, no. El patrón va a decir, no, porque tú saliste de esta empresa reprobado, no saliste aprobado. No sé, a lo mejor hubo problemas de relaciones laborales, a lo mejor la persona tomó algo que no era suyo, no sé, lo que sea, algo que de pronto no permita que la relación termine en ahora sí que haya concluido en buenos términos. Y entonces no hay cartas de recomendación. Fíjate bien a lo que voy. Pero si la persona realizó su trabajo, lo hizo correctamente, lo hizo con excelencia, al grado de que incluso a lo mejor el patrón, cuando la persona quiso salir de esa empresa o se quiso ir o decidió irse, a lo mejor el patrón hasta le rogó, y si no le rogó, pues se mordió la lengua para rogarle. Hay a lo mejor quienes a lo mejor hasta hay trabajadores o empleados que a lo mejor los patrones hasta los extrañan ya cuando se van, ¿verdad? Hasta les lloran si es posible, y si no lloran en público se los lloran en silencio allá, ¿verdad? En lo escondido de su corazón. Y cuando van y piden cartas de recomendación con dolor y todo, les dan sus cartas de recomendación. ¿De qué estoy hablando con eso? Es muy sencillo. Cuando nosotros estamos delante de Dios, somos hombres y mujeres que, como Pablo le aconseja a Timoteo, a la hora que nos presentamos delante de Dios, somos personas aprobadas. ¿Sabes qué significa eso? Que entonces el Señor está en condiciones y está en la mejor disposición de recomendarnos a nosotros, ¿no? De referirnos a nosotros. Cuando habla de nosotros el Señor,
habla bien de nosotros, nos presume, no tiene mayor problema en decir quiénes somos. Y a veces, y fíjate bien, y aquí es donde luego viene, a veces aquí es donde surgen los conflictos para mucha gente. Porque cuando una persona ha vivido la fe, ha vivido delante de Dios sanamente, santamente, de forma aprobada, y a pesar de eso le han venido experiencias dolorosas, angustiantes, a las que todo el mundo le huimos porque no entendemos los propósitos ni las razones de esas experiencias, no sabemos leerlas, no sabemos verlas como esos maestros que llegan a nuestra vida para enseñarnos y para convertirnos en lo que no somos. O sea, a veces no entendemos nosotros que las experiencias dolorosas, crudas, las experiencias que no nos gustan, pon atención a esto, que llegan a nuestra vida, llegan con la intención y con la idea de que seamos capaces de renunciar a lo que no nos permite ser lo que podemos ser. Cuando no lo entendemos, es entonces cuando más le sufrimos. Voy a repetirlo. Muchas de las cosas que llegan a nuestras vidas y que nos duelen y que lamentamos y que no nos gustan, nosotros las rechazamos porque no entendemos que esas experiencias son las que nos van a quitar las cosas o los estorbos que tenemos para convertirnos en lo que podemos ser y que no hemos conseguido todavía. Si entendiéramos que llegan para eso, para pulirnos, para quitar las asperezas, para quitar lo que nos estorba, para quitar lo que no nos permite llegar a ser lo que podemos ser, entonces en lugar de rechazarlas, de huirlas, de sufrirlas, de lamentarlas, ¿sabes qué haríamos? Las abrazaríamos. Porque entenderíamos de qué se trata. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque cuando nosotros pensamos en ser hombres y mujeres solo para Dios, donde todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles, cuando llegue a tu vida algo, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? No preguntes por qué me ocurre. No, pregúntate, ¿para qué llegó? ¿Para qué te está preparando? ¿Para qué vino esa experiencia? ¿Para qué vino esa situación y esa circunstancia? Y las personas que han tenido que analizar este tipo de situaciones, entonces, en esa reflexión que hacen acerca de todo lo que estamos mencionando, además de todo lo que estamos diciendo, hay otros que piensan y dicen, por ejemplo, que las experiencias que llegan a nuestras vidas, como la enfermedad, los problemas, las circunstancias adversas, dolorosas, y eso es algo que luego a veces nosotros tampoco entendemos. En la Kabbalah judía, los rabinos escriben y dicen que todos los problemas, por ejemplo, de salud, las circunstancias adversas, los problemas o conflictos que los seres humanos enfrentan y que les causan dolores y que les causan malestares, ellos interpretan esas experiencias de una manera distinta como las interpretamos nosotros. Hay muchos hombres y mujeres que cuando viven ese tipo de experiencias, al no entender que son experiencias que llegan para convertirlos en los hombres y las mujeres que no son, incluso diré, que no podrían llegar a serlo si no fuera de esa manera. ¿Me explico? Sí. O sea, hay hombres y mujeres que no pueden llegar a ser los hombres y las mujeres que podrían llegar a ser si no llegan esas experiencias dolorosas. Los que no entienden esto, muchas ocasiones incluso lo ven hasta como un castigo, como un enojo de Dios, como un azote de Dios, y no lo interpretan de otra manera. Los rabinos judíos, ellos interpretan y dan la idea y manejan la idea de que cuando el hombre y la mujer sufren de problemas de salud, de dolores, de enfermedades, de problemas diversos, ellos dicen que eso no es más que el reflejo de la tristeza que Dios siente en su corazón. Fíjate qué curioso. O sea, la tristeza que Dios siente en su corazón se está manifestando
a través de todas esas dolencias y esos problemas y esas situaciones adversas, complicadas, difíciles, incomprensibles, inentendibles para el ser humano, ¿sí? No son otra cosa más que el reflejo de la tristeza que Dios siente en su corazón por todas las cosas que de alguna manera andan mal en la vida del ser humano, en lo individual o en la sociedad en general, por el estilo de vida que las personas llevan. Y este es un conflicto y esta es una situación, por ejemplo, que se ve reflejada, y eso es lo que quiero mencionar de manera rapidita, así rápida, en el caso de Job. El caso de Job para nosotros es un caso muy especial. El caso de Job de pronto es un caso muy especial porque Job es un hombre justo, Job es un hombre que sirve a Dios, Job es un hombre que cree en Él, Job es un hombre, pero vamos, que parece ser que Job, y aquí yo quiero que entendamos esta parte, parece ser que Job no necesita, no tiene un pedacito de escoria que se le tenga que quitar, no tiene una aspereza que se le tenga que pulir, o sea, parece que Job está completo, no necesita más. Y aun sin embargo, con todo y que Job está completo y parece que no necesita más, con todo y eso es un hombre que pasa por las experiencias más difíciles y complicadas que todos los seres humanos podamos pasar, y que a las que todos los seres humanos probablemente les podamos huir y no querramos vivir. Fíjate bien a lo que voy. Y cuando pensamos nosotros en que Job es un hombre justo, santo delante de Dios, y que parece ser que no necesita que le quiten nada más porque ya está completo, y aún así necesita esas experiencias tan duras y tan difíciles, luego la pregunta única que nos queda hacernos a todos nosotros es: si a Job le tuvo que pasar todo eso, ¿qué razón tendría yo para quejarme por alguna situación difícil que pudiera yo atravesar? Cuando si a Job, que parece ser que no hay que hacerle más nada porque está completo delante de Dios, le pasó todo lo que le pasó, a mí, que necesito pulir tantas cosas en mi vida, entonces cuando reviso eso yo así, digo, entonces cualquier cosa que llegue a mí, debo de entender que definitivamente llega con el propósito de que algo de mi vida sea quitada, o sea quitado, para convertirme en el hombre o para convertirme en la mujer que no soy. Job es un hombre del que pudiéramos decir es el modelo de hombre del que Pablo está hablando, que debemos de convertirnos nosotros. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Job es irreprensible. Tan irreprensible que es el único del que la palabra de Dios dice que es recomendado por Dios y tiene referencias de Dios, y ni siquiera delante de los hombres, delante de Satanás mismo. Job no recibe recomendaciones de Dios para los hombres. Job no recibe recomendaciones ni referencias de Dios para los seres humanos de ningún tipo. Recibe recomendaciones y referencias de parte de Dios para Satanás mismo. ¿Ya viste a mi siervo Job? Y lo refiere y lo recomienda, que no hay hombre más justo que él sobre la tierra. Y él está tan seguro de que Job puede guardar su alma, su espíritu y su cuerpo irreprensible. Fíjense bien, ¿sí? Que él deja que todo lo que está a su alcance pueda ser tocado. No toque su alma. ¿Por qué nunca se han preguntado ustedes por qué el Señor permite que toque su cuerpo y con ello su espíritu? Con ello su espíritu, porque su estado de ánimo se ve golpeado de diferentes formas, está siendo golpeado, pero no toque su alma. La palabra de Dios dice: el alma del Padre es mía y el alma del Hijo es mía. Y la razón por la que el Señor le dice no toque su alma es porque el Señor le está diciendo: porque esa alma es mía, no la puedes tocar y no tienes permiso para eso.
Pero con todo lo que Job es, dice la palabra de Dios que Job es tocado, pero no sin antes ser recomendado y sin antes ser referido por Dios. Otra vez, no delante de los hombres, sino delante, dice la Biblia, de Satanás mismo. Y algo más, pongan atención a esto. No una vez. ¿Sí? ¿Ya viste a mi siervo Job? Una vez. Oh, sí, pero dice, le has rodeado de lujos, de posesiones. La recomendación, en el capítulo 1 del versículo 8, dice la palabra de Dios que hay una recomendación y referencia de parte de Dios. En el versículo 1, en el capítulo 1, versículos 9 al 11, la palabra de Dios nos habla de la experiencia con los hijos y las posesiones. Porque una vez va y le dice el Señor al enemigo, ¿ya viste a mi siervo Job? Ah, pues ya has rodeado, pero quítale. Y el Señor dice, hazlo. Y regresa. Y vuelve el Señor a hacer recomendaciones. ¿Sí están oyendo, hermano, estos? Amén. Y vuelve a hacer recomendaciones. Vuelve a hacer recomendaciones. A ver, otra vez. ¿Por qué el Señor hace recomendaciones y da referencias de Job? Por una razón muy sencilla. Porque Job es un hombre aprobado delante de Dios. Sí, amén. Porque Job es un hombre que no ha sido reprendido por Dios. ¿Sí entienden eso? Sí. Sí, pero dice la Biblia que le dijo el enemigo, ¿verdad? Piel por piel. Así le manejó el proverbio. Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Tócalo. Y viene el problema de salud. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Y dice la palabra de Dios que empezó a sufrir de problemas de salud. ¿Sí? Y dice la Biblia que ni aún así Job maldijo a Dios. Aleluya. En segundo lugar, pero luego en tercer lugar dice la palabra de Dios que viene una experiencia más. Después de que Job está mal, está sufriendo de salud, dice la palabra de Dios que llega la esposa y le dice, ¿Todavía conservas tu integridad? ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres? O bendícelo y muérete. Y luego dice que la respuesta que Job le da a la esposa, y esta es una situación complicada de parte por la relación que hay, pero dice la palabra de Dios que Job le dice a la esposa, como una mujer fatua has hablado. Y luego Job pongan atención a esto, Job hace la pregunta que no es para la esposa de Job, es para todos nosotros. Para todos nosotros, no me dejen mentir, porque la mayor parte de los seres humanos solamente aceptamos las cosas buenas. Sí, amén. Y cuando todo está bien, ay, gloria a Dios, qué bueno, aleluya. Cuando hay bendición, ay, sí, porque tenemos un concepto equivocado de bendición. Amén. Pensamos que la bendición y las cosas buenas, porque no entendemos lo que es la palabra bueno. La palabra bueno es todo aquello que nos beneficia. Y cuando tú trabajas duro y te cansas, lo que tú no entiendes es que independientemente de lo que el trabajo te produzca económicamente, el cansancio es un beneficio, porque tu organismo se ejercita. Y no entendemos, la palabra bueno tiene que ver con todo aquello que te beneficia. Pero nosotros pensamos que lo bueno es solamente lo que es dulce, pero no lo que es amargo. Como si solamente la miel fuera buena y el limón que es ácido no fuera bueno. O como si solamente lo que es azúcar que es dulce fuera bueno y lo que es sal no ayudara. Y cometemos el grave error de no entender las cosas. Pero dice la Biblia que Job le dice a la mujer, ¿recibiremos de Dios solo lo bueno?
desde nuestra perspectiva y no lo malo. Y cuando Job dice de Dios lo bueno y lo malo, lo que está haciendo Job es establecer esa diferencia que nosotros los seres humanos regularmente establecemos entre bueno y malo sin entender la verdadera distinción entre una cosa y otra. Pero algo que Job hace es muy interesante y es muy importante. ¿Sabes qué hace? Lo bueno y lo malo lo conecta en Dios. Recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no. Cuando que si entendemos las cosas, entonces aquello que decimos bueno y aquello que llamamos malo, al final del día no nos damos cuenta que termina siendo bueno siempre, porque viene de Dios. Y dice la Biblia que aún así, pon atención a esto, aún así se mantuvo Job. Pero no contento con eso el enemigo, luego dice la palabra de Dios que en cuarto lugar, eso, que la esposa, la experiencia con la esposa está en el capítulo 2, versículo 9. Pero en el capítulo 4 en adelante, la palabra de Dios nos presenta a nosotros todo lo que es, escucha esto, todo lo que es el encuentro que Job tiene con los amigos. Es que cuando luego no escuchas a alguien que está cerca de ti, y no me dejes mentir, ese es el gran problema con los hijos. Cuando los hijos no escuchan a papá, no escuchan a mamá, no escuchan al líder, no escuchan al pastor, no escuchan a la gente que puede darles un buen consejo. ¿Sabes a quién se van a escuchar los hijos en tu casa? A los amigos. Eso se llama en términos educativos precisamente educación entre iguales. Entonces se empatan con ellos y a los amigos sí los escuchan. Y esa estrategia educativa parece que el enemigo la conocía y la quiso utilizar con Job. Y no solamente la quiso utilizar con Job, sino que con Job precisamente se aplicó todo el razonamiento que regularmente se arrastra. Yo quiero que entiendas esto. Te está yendo mal porque has pecado, Job. Esa es la teoría generalizada de los amigos. Confiesa tu pecado. Tu pecado ha de ser tan grande. Ese pecado que tienes escondido y que tienes oculto ha de ser tan grande que por eso te va como te va. Confiesa tu pecado. Y Job se resiste, y Job, dice la palabra de Dios, que luego ya después de eso, Job no quiere discutir ni con los amigos, ni con la esposa, ni con nadie. De pronto él se siente tan frustrado que él toma una determinación. Quiere discutir con Dios cara a cara. ¿Me estás siguiendo? Sí, amén. Cuando el hombre y la mujer préstenme atención por favor, yo quiero que entendamos esto. Cuando el hombre y la mujer, otra vez, espíritu, alma y cuerpo, tu espíritu, tu estado de ánimo, tu mente, tu alma, tu mente, tu cuerpo, tu nutrición, tu alimentación. Voy a decir algo que para muchos va a ser tonto, pero es mi experiencia. A lo mejor por eso estoy hablando de todo eso también, ¿no? Porque si soy honesto, otra vez, mi esposa es mi mejor testigo después del Señor. Pero durante mucho tiempo nosotros les hemos enseñado que debemos de aprenderle a hablar a los miembros de nuestro cuerpo, a dialogar con ellos, a establecer un diálogo, comunicación, a tratarlos bien, a expresarnos bien de ellos, ¿sí? Y yo, una confesión que yo tendré que hacer a lo mejor es que hasta cierto punto yo de pronto hace un tiempo atrás, yo diría que este año, para ser preciso, este año que se acabó, de pronto yo tomé conciencia de algo y me di cuenta que algo que yo a lo mejor estaba descuidando mucho, y no me refiero en términos tanto de salud, sino en términos de trato, en términos de buena conducta, algo que estaba descuidando mucho eran mis pies, ¿verdad? Y yo le digo a mi esposa, yo le hablaba de eso, ¿verdad? Y de un tiempo para acá toco mis pies, les hablo a mis pies, los trato bien, ¿no? Alguien dirá, ¿por qué está hablando de eso, pastor? Es que es todo tu ser.
tu espíritu, tu estado de ánimo, tu cercanía a Dios, tu alma, tu mente, qué alimentas, qué le metes, qué piensas, qué comes aquí, qué ves, qué oyes. Entonces tu alma, para no abundar en esto, tu cuerpo, qué comes, cuánto descansas, cuánto duermes, cómo lo tratas, qué masajito le das a tus pies. Es tu cuerpo. A ver, miren, le decía a mi familia, ustedes deben saber que cada vez que hago esto, luego a veces tengo la impresión de que no todo el mundo me quiere escuchar esto, cosas como estas, y lo digo porque a veces siento que a veces hasta en mi casa batallo para que tengan interés en estas cosas, pero hay una persona que de pronto cuando hace una investigación dice la persona, dice, una de las cosas que con la que nosotros tenemos que batallar es que hay muchas cosas que nos han enseñado, y eso yo lo venía diciendo hace mucho tiempo también, ¿no? Pero esta persona dice, para puntualizar un detalle, nos han enseñado muchas cosas a medias, nos han enseñado muchas mentiras. Y una de las cosas, a veces por diferentes razonamientos que se han hecho, es que, por ejemplo, los hombres a los que la palabra de Dios se refiere como hombres que vivieron durante muchos años, hasta siglos algunos de ellos, luego se dan explicaciones diversas de manera tergiversada, tratando de explicar que no fueron años reales, sino que son meses, y entonces fueron 60, 70, 80 años, y nos han hecho creer que ahorita nosotros, porque tenemos mayor tecnología, vivimos mucho mejor, y no es verdad eso, no es cierto, no es cierto. O sea, el carro sí nos ayuda para muchas cosas, trasladarnos más rápido, llegar más pronto a cierto lugar, estar más rápido, lo que sea, comodidad, descanso. Pero ¿sabes qué nos quita? Nos quita el privilegio del ejercicio. Y eso, en lugar de ayudarnos, nos perjudica, nos vuelve sedentarios. Ya nos pusieron un control remoto, ¿verdad?, para la televisión. Ya nos quitaron. Nos sentimos privilegiados porque nos quedamos sentados moviendo el control desde el sillón, desde la cama, cuando antes tenías que levantarte del sillón, ir a picarle al botón, ir a moverle a la perilla, cambiarle de canal al televisor y regresar. Te quitaron el privilegio del ejercicio y pensamos que la tecnología nos está beneficiando. No es cierto. Los hombres y las mujeres no viven más hoy porque hay mayor tecnología. Quiero que presten atención. Y hay una explicación completa que se da, que podemos dar con respecto a cómo es que se explica que realmente las personas en la antigüedad podían vivir más tiempo. Y las razones son muy sencillas y las explico rápido, muy sencillo. Los hombres y las mujeres que la palabra de Dios dice que vivían tanto tiempo es porque eran hombres y mujeres que dormían mejor, que se ejercitaban más, que tomaban más sol, pon atención, que se alimentaban más sano, ¿sí? Para no hablar de dónde empieza el año y algo que les explicaba a mi familia y cómo se miden, cuáles son los nombres de los meses en el Medio Oriente, en Turquía, en Arabia, en Israel, dónde empieza, por qué, los ciclos lunares, la cuestión astrológica, un montón de cosas que se mencionan ahí. No vamos a hablar de eso, pero a lo que voy es a esto, o sea, eso lo menciono porque estamos hablando de que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Tu cuerpo debe de guardarse también junto con tu alma y junto con tu espíritu. La palabra de Dios, decíamos nosotros entonces, cuando hablamos nosotros de Job, dice la palabra de Dios que Job de pronto cuando se mira a sí mismo, él puede estar consciente, y ese es el punto en el que estábamos para que no se pierdan, rebobinen poquito. Cuando el hombre y la mujer sabe que están sirviendo a Dios, no de manera perfecta, pero sí que están haciendo su mejor esfuerzo, pueden ir delante de Dios, hablar con Él y decirle, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Sí, amén, amén. ¿Y sabes una cosa? Mira la Biblia, dice la palabra de Dios que cuando Job quiere hablar con el Señor, ¿y por qué lo hace Job? ¿Por qué Job decide hablar con el Señor? ¿Sabes por qué? Porque aunque llega la esposa, porque aunque miren las circunstancias, aunque llega la esposa, aunque llegan los amigos predicadores, ¿sí oíste eso?
Los amigos de Job son predicadores que van y le dicen: estás mal, estás en pecado, confiésalo para que cambie tu realidad. Aun cuando llegan ellos, Job sabe cómo está sirviendo a Dios. Job sabe que está bien delante de Dios. Y aunque medio mundo llegue y trate de hacerle sentir culpa, él se siente en paz. Y se siente tan seguro de que está bien, que ha guardado su alma, que ha guardado su espíritu, que ha cuidado su cuerpo, que puede ir delante de Dios y decirle. Y ese es su pecado, tal vez. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué me reprendes? ¿Cuál es la razón? Porque no la entiendo, yo no la veo. ¿Me sigues? Sí, amén. Y cada hombre, siguen aquí, cada hombre y cada mujer que sabe que está haciendo su mejor esfuerzo, cuando algo le ocurre puede ir delante de Dios y decirle: ¿qué está pasando, Señor? Sí, amén. Yo me estoy esforzando, estoy haciendo todo lo que puedo. ¿Qué está pasando? Cuando nosotros no podemos ir delante de Dios y decirle: ¿qué está pasando, Señor?, nosotros mismos estamos reconociendo en silencio que no estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Y ahí no tiene que venir ningún predicador, ninguna esposa, ningún esposo, no tiene que venir nadie a echarnos en cara las cosas y hacernos sentir culpables, ¿no? Se convierte simple y sencillamente en un encuentro al final del día entre Dios y nosotros para decirle al Señor: es que tienes razón, no estoy dando lo mejor de mí. Pero ¿cómo termina el encuentro de Job? Y ese es el punto donde concluimos. ¿Cómo termina el encuentro de Job? Y termina entendiendo que cada hombre y cada mujer, no importa, pon atención a esto, no importa que también esté, siempre puede estar mejor. En todos los sentidos. Todo hombre y toda mujer, no importa que también esté, siempre puede estar mejor. Siempre, siempre, siempre puede estar mejor. Y Job termina diciéndole al Señor: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y sabes qué es lo que Dios va a buscar siempre con cada experiencia que nosotros vivamos, por más que nos duela? Simple y sencillamente que tengamos la capacidad de verlo a Él actuando y que se convierta eso en una experiencia espiritual. Dijimos al principio que uno de los problemas y de las crisis más serias que los seres humanos tenemos es que prestamos mucho al alma, mucha atención al alma, mucha atención a veces al cuerpo, no siempre de la mejor manera, y eso tengo que aclararlo, y descuidamos mucho el aspecto espiritual. En algunos lugares y en algunos sitios muy en específico están queriendo despertar a esa realidad espiritual de los seres humanos, pero Job termina diciendo eso, o sea, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y lo que el Señor espera es que al final del día esa experiencia que vivamos se convierta en una experiencia espiritual que nos recuerde a nosotros precisamente que necesitamos convertirnos en lo que no somos, y que lo que llega a nuestras vidas es una oportunidad para poder ser lo que no hemos sido. Así es que yo no sé cuál es tu propósito, y a lo mejor luego hablaremos de eso, aunque ya lo hemos hecho otras veces. Pero para muchos la desaprobación resulta en algo trágico. Muchos piensan que la enfermedad, el problema, la muerte es una experiencia de desaprobación. Por eso la experiencia de Jesús en la muerte con su muerte en la cruz del Calvario se ve como una desaprobación, como una maldición, como algo trágico. Para nosotros no, es distinto. La aprobación es todo aquello que es bueno, todo aquello que es válido, todo aquello que termina, fíjate bien, que termina bien. Así es que no importa cuál sea tu proceso, si el proceso que vives, que pasas, va a terminar bien, entonces es una experiencia que te está llevando a convertirte en el hombre y en la mujer aprobado que Dios quiere que tú seas. Amén.
El día de mañana empezamos un proceso, una experiencia de ayuno. Yo no sé quién de nosotros lo quiera espiritualizar, quién de nosotros lo quiera convertir en algo que nos haga crecer, que nos alimente, que nos mejore. Yo no sé quién lo quiera convertir en eso. Yo espero que todos. Pero sí sería bueno que te hicieras la pregunta. Y cuando Gustavo nos ministraba, yo trabajaba en eso. Lo he traído en mente todo este tiempo. Yo trabajaba en eso. Y yo escribía, ¿no? Objetivos 2021. ¿Cuáles son tus objetivos para el 2021? ¿Cuáles son los objetivos? De pronto cuando yo pensaba en eso yo decía, para muchos es tan fácil irnos de travesía que nos da pereza pensar en concreto. A lo mejor dije yo que hay que hablar de esto para poder entendernos, pero una de las cosas que yo regularmente cada año, en lo personal, lo digo para honra y gloria de Dios, cada año yo me planteo de 3 a 4 objetivos en el año para conseguir, en el año. 3 o 4. Y si no se alcanzan completos o si no se alcanzan en el año, se alcanzan a la puerta. Pero hay objetivos concretos. Y si tú me preguntas, ¿cuál es uno de sus objetivos, pastor? Y es a propósito de la palabra de esta tarde. Uno de los objetivos, y te puedo enseñar el teléfono, yo lo tengo aquí escrito, te digo porque yo los escribo aquí. Es el segundo, y le puso así: mantenerme sano. Mantenerme sano. Todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Lo voy a parafrasear: que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo estén sanos. Así es que el ayuno es un pequeño taller que nos ayuda a nosotros a que trabajemos todo: tu alma, tu espíritu y tu cuerpo, ¿verdad? Sí. No necesitamos llegar al momento de ay, se me disparó el azúcar y el médico nos diga tienes que dejar de comer esto porque y ay, es que no tengo voluntad y andamos batallando y andamos sufriendo. Es mucho mejor que con tiempo tomemos decisiones. A ver, voy a hablarlo, lo voy a hablar, lo digo de verdad, de todo corazón y con la intención de que escuchen. Si tienes 30 años, 40 años, 45, 46, ¿cuáles? ¿Qué edad tienes? ¿Sí? Toma determinaciones. Toma determinaciones. No esperes a que te venga alguna crisis para luego despertar y decir, ay, voy a cuidar porque si no. No. Tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, toma determinaciones. Ya. Como hombres y mujeres inteligentes. Y el ayuno que viene, para los que quieran aceptarlo, es un taller que Dios nos presenta para empezar, para practicar y decir, órale, de aquí le agarro, de aquí le empiezo, de aquí le sigo, para que todo esté sano. Porque si no fuera por ti, cada tristeza me consume. Gracias a ti puedo